dar el análisis de la demanda, de la dotación y de la aportación. Em, Vamos a pedirle, por ejemplo, a Luis Felipe. Luis Felipe Saucedo Díaz. Perdón que te aborde así, Luis Felipe. ¿Qué entiendes tú por demanda de agua? ¿A qué te suena la demanda de agua, Luis? Parece que algo pasa con el micrófono de Luis. Ingeniero Ugalde, Claro, claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, la demanda de agua, pues, es lo que la población va necesitando por mucho tiempo. El incremento de población, pues, va a también por esa región, por petróleo, por calidad. ingeniero Ugalde, parece que tenemos problemas también de comunicación porque al principio sí se le escuchaba y ya después ya no se le entendió. Bueno, yo lo dejo abierto, chicos. Aquí hay tres conceptos muy importantes. Demanda, dotación y aportación. La que mayormente hemos abordado. Ahí me escucharán. Ya, ingeniero Ugalde, adelante. No se escucha, ¿no? A ver, lo intentamos nuevamente, ingeniero Ugalde, adelante. No, parece que está fallando. A ver, ¿quién salva la situación? Discúlpenme, perdón. ¿Sí? ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, yo decía que la demanda, bueno, es que no hablé bastante, pero no se escuchó. La demanda, pues bueno, va siendo todo el incremento, el consumo humano de una población, de una localidad, la cual puede aumentar conforme la población aumente, o ciertamente también en temporadas, cuando, digamos, se utiliza más agua, o también horas en el día. Entonces, la demanda puede variar entre población o también en tiempo. También conforme vaya haciendo el progreso del día, puede ser que en las mañanas o en las tardes o en las noches se utilice más agua, o asimismo también los fines de semana, etcétera. A eso yo diría que la demanda tiene que ver con tiempo y población. Es Gracias. correcto, ¿no? No todos los centros urbanos tienen la misma demanda de agua, ¿verdad? Así como tampoco se cuenta en los mismos puntos con la misma oferta. Bien lo dice el ingeniero Ugalde, hay una variación espacial, no en todos los lugares tenemos la misma demanda, pero también es correcto lo que menciona en cuanto a que no siempre es la misma demanda, va variando. Eso es lo también quisiera que ustedes estuvieran conscientes, que hay una variación temporal de la demanda. Ahora, también es importante preguntarnos si la demanda es un volumen o es un caudal. David, ¿tú qué dices? ¿Es un volumen o es un caudal? Yo opino que es un caudal. Es un caudal, es decir, es un flujo volumétrico, es un volumen por unidad de tiempo. Es Oh, correcto. La demanda tiene que estar referida a la cantidad de tiempo. Es decir, yo puedo tener tantos hectómetros cúbicos por año, que esto sería una demanda de agua, o tantos litros por segundo, es decir, un flujo volumétrico, unidades de volumen por unidad de tiempo. ¿Sale? A lo mejor yo lo digo, son tantos hectómetros, pero sí tengo que decir al año, ¿no? Tengo que expresar cuál es el periodo de análisis. Ahora, Eric Tapia, ¿qué es la dotación? ¿A qué te suena la dotación? Mm, pues sería más que nada como la manera en la que se suministra, ¿no? La manera, es decir, es una forma de abastecimiento, la dotación. Ajá. A ver, ¿quién quiere complementar la respuesta de Eric? Bueno, a lo que medio me acuerdo era como que era la cantidad de agua para satisfacer a una persona en bueno, no me acuerdo si es una persona, pero era un conjunto bueno, cantidad de agua que se necesita para satisfacer a una persona en
pues en un día, ajá. Bueno, tiene otra, no era en un día, era creo que otra terminología, tampoco persona, pero esos dos conceptos, pero creo que por ahí va. Creo que lo dijiste bien. Bueno, antes de dar mi respuesta, también creo que David tiene levantada la mano. Adelante, David. Sí, según yo también la dotación va más por igual como un poco como la demanda, o sea, depende de la dotación, dependiendo de la hora, del lugar, de la ciudad en la que te encuentres y también de la hora, ¿no? Y del día, porque, o sea, depende de si es un día con mucha demanda o poca demanda, y así. La dotación no tiene una variación diaria y ahorita vamos a entender por qué, el cómo se determina. Manuel, adelante. Ay, muchísimas gracias. Vi que estaba antes Pedro, pero Ah, gracias. Yo tengo la duda sí. y dígase, eh, en palabras, y perdón por hablar de estructuras, ¿no? Pero demanda capacidad, ¿no? Aquí, pues, es demanda dotación, ¿no? Pero sí como el carácter de aquí, que la demanda es muy complicada, así como la demanda sísmica o la demanda de viento, también es el recurso hidráulico es hoy en día muy complicado, como tuviéramos esa capacidad para cumplir con la demanda, como decía el ingeniero hace rato, en cuanto a número de habitantes, y ahora vendría en cuanto también tipo de vida, ¿no? Y el tipo de vida dígase, el estilo con que gasta y por eso es el caudal, como el gasto es muy variado, y aunque lo tuviéramos reglamentado, el gasto o esta demanda, estilo de vida y gasto de agua que tiene algunas personas, pues no es capaz de cumplirse esta demanda, capacidad, y para que se pueda aportar, ¿no? Entonces, yo en mi duda concluyo, un edificio. Hoy en día los edificios, pues mm, todos decimos que queremos eh, gastar menos agua, pero no es cierto. O sea, no cumplimos con ese cuidado del agua, y entonces los estilos de edificios, desde los proyectos, grandes proyectos, medianos proyectos y hasta las casas habitación, es algo que concluyo diciendo: qué complicado encontrar esta fórmula demanda-capacidad en que nos dé igual a uno, ¿no? Porque siempre estaríamos que la capacidad o esta dotación. Esa es mi pregunta y mi comentario también. Comentario. Estoy muy, muy de acuerdo. Eh, el sistema obedece a hábitos orgánicos. Esto es un sistema dinámico. En esencia, el, la precisión del cálculo de la demanda nunca puede ser perfecto. O sea, siempre vamos a tratar de aproximarnos, pero precisamente a que muchas personas con diferente idiosincrasia están haciendo uso de las redes, con diferentes hábitos, con diferentes costumbres, con diferente educación. Esto hace que sea dificilísimo tener una certeza tal cual, ¿no? Una certeza al 100% de que la demanda calculada sea la que realmente está sucediendo. Y más porque esta demanda va variando en el tiempo. Es decir, al día siguiente ya no es la misma cantidad de habitantes y a la semana siguiente tampoco. Entonces,
sí es importante que nosotros tengamos en consideración de que el análisis de la demanda de la dotación y aportación es la mejor aproximación que nosotros podemos hacer y también considerando coeficientes de seguridad. Me parece que también Pedro había levantado la mano y después Alder. No sé si gusta participar, Pedro. Sí, bueno, mi comentario era solo para complementar lo que los compañeros anteriores ya dijeron. Eh, a lo que yo he visto y sé, se calcula la dotación. Va a depender de varios factores que son, como lo mencionaba el compañero anterior, la clase social, la zona en donde se vaya a repartir esta agua, porque las zonas con, pues, el de mayor clase social siempre tienden a recibir más agua por ley, porque así como también comentaba usted, profe, todo lo de nuestros hábitos que tienen alberca. Se te fue el audio, Pedro. Ibas bien. Bueno, en lo que regresa Pedro, Alder, ¿levantaste la mano también? Sí, nada más para comentar algo rápido que siento que no han comentado los compañeros, y es que también es muy importante conocer el estado del sistema, en el sentido de que sí sabemos que nuestra población requiere cierta demanda, requiere cierto gasto que le esté llegando. Sin embargo, nuestros sistemas hidráulicos no son perfectos y se pierde muchísima agua en el proceso. Entonces, la dotación, hasta donde yo tenía entendido, era cuánta agua le estamos enviando para que una vez que se pierda todo el agua que se tenga que perder, llegue el agua demandada al lugar. Es correcto. A veces llegamos a confundir la demanda con la dotación, pero bastará con que recordemos que tanto la dotación como la aportación son indicadores per cápita. ¿Qué significa esto? Por persona, ¿cuántos litros por habitante al día implica cada ciudadano? Y fíjense, no es que lo consuma, ¿eh? Implica cada ciudadano. La dotación incluye el consumo. Yo como ciudadano en la Ciudad de México tengo un consumo diario que lo utilizo para mi aseo personal, para el lavado de dientes, para la cocción de alimentos, para el lavado de ropa, para el lavado de mis bienes, los pisos, los trastes, también para digamos, el aseo en general, para mi hidratación. Si yo sumo todos estos consumos y me faltaron, yo tendré una cantidad. Sin embargo, yo como ciudadano también implico un consumo de agua que tiene el gobierno, un consumo de agua que tiene el comercio y un consumo de agua que tiene la industria. Es decir, que la industria, aunque no precisamente ese día me dé un servicio, o yo no precisamente ese día vaya de compras a un centro comercial, de todas maneras me corresponde una cantidad. Si yo sumo esas cantidades que me corresponden por el comercio, por la industria y por los servicios públicos, y en este último término de servicios públicos me refiero a las escuelas, las bibliotecas, las oficinas de gobierno, los parques públicos, el lavado de las vialidades, el riego de áreas verdes, yo sumo esas cantidades, entonces yo obtendría la demanda. Pero si esa demanda la divido entre el número de habitantes que tiene esa localidad, obtendría la dotación. Se dan cuenta cómo la dotación es un volumen de agua que incluye todos los usos del agua asociados con un ciudadano. Si yo comparo el consumo con la dotación siempre será más alta porque la dotación incluye el consumo más otros consumos. ¿Sí queda claro esto? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo relacionamos la dotación con la aportación. Vamos a recordar esta ilustración porque quiero que veamos que hay una relación entre el tamaño del sistema de abastecimiento
con el tamaño del sistema de alcantarillado. Y bastará con que yo haga el análisis para el suministro de agua para poder conocer el tamaño del sistema del desalojo de agua. Evidentemente, la población no me puede dar más agua que la que yo le entregué. Si yo le di 100 litros para el consumo en casa habitación a cada habitante, ¿cuántos litros como máximo espero que me regrese al sistema de alcantarillado? ¿Quién quiere contestar? Marijo, no sé si quieras contestar esto. Si yo le entrego 100 litros a un habitante, ¿cuántos esperaría como máximo que me regrese al sistema de alcantarillado? Ay, la verdad no sé. Yo Podríamos creo estimar que, que yo me acuerdo que O había sea, por bueno, cada 100, ¿cuántos regresan al alcantarillado? si yo le entrego 100, como máximo, esperaría que me regresara 100, ¿cierto? Es Sí. decir, no hay una producción adicional de agua, salvo casos muy atípicos en donde a lo mejor hay una embotelladora de agua o que en el predio haya una captación de agua de lluvia o que haya un pozo, quizá, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, si yo le entrego una cantidad de agua, esperaría que me la regresara. Pero creo que alguno de ustedes ya identificó que hay una merma. ¿Qué significa esto? No van a regresar los 100 litros. ¿A qué se debe que no me regresen exactamente esos 100 litros que yo entregué? ¿A qué podría deberse? ¿En qué usos o consumos ya no se implica el retorno al sistema de alcantarillado? En casa habitación, David. Sí, yo creo que o sea, por ejemplo, al momento de regar plantas, pues es agua que al final de cuentas se queda almacenada, ¿no? En el subsuelo y pues es agua que no se regresa a al alcantarillado y eso lo podemos considerar como una merma. Eso y también el consumo, o sea, sí eventualmente lo vamos a regresar, pero no inmediatamente. Entonces, yo creo que esa es por ahí va el factor. Estoy de acuerdo contigo, David. Cuando hacemos un riego de áreas verdes, no tenemos como destino el sistema de alcantarillado. Se infiltra el subsuelo. Hay una cantidad de agua que se infiltra al subsuelo. También puede existir dentro de la casa habitación fugas. Puede existir una evaporación desde la cisterna o desde el mismo tinaco. También el agua, si la utilizamos para la cocción de alimentos, pues ahí posiblemente tengamos una evaporación y una hidratación o un consumo de ese líquido. Entonces, el 100% del agua que yo le entrego a la población nunca llegará a ser el 100% descargado en el sistema de alcantarillado, pero sí algo cercano. ¿Cuál es la merma? ¿Cuál es el tamaño de esa merma? Entre el 80, perdón, entre el 20 y el 25%, según estudios que ha hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ¿no? Y esto sirve para que con agua, en su manual manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que le conocemos como mapas, nos recomiende ese coeficiente de retorno de entre el 20 al 25%. Es decir, que voy a entregar al sistema de alcantarillado entre el 75 y el 80% del agua que fue suministrada. Entonces, esto nos permite poder dimensionar el sistema de alcantarillado a partir de haber dimensionado ya el sistema de suministro de agua. ¿Se entiende esto? Entonces, basta con que nosotros hagamos un adecuado análisis para identificar las necesidades de suministro, para poder identificar de una forma muy precisa las necesidades de desalojo. Y en esta ilustración he tratado de forma esquemática, de poder expresar el concepto de demanda de agua. Entonces, vean ustedes que esa gotita azul significa el agua que es demandada en cierta unidad de tiempo. Piensen ustedes que es la demanda de agua diaria.
Es decir, en 24 horas un centro urbano va a requerir ese volumen de agua. ¿Y quiénes lo requieren? Bueno, acorde con la Comisión Nacional del Agua, la clasificación que propone es en consumo doméstico y consumo no doméstico. A ver, permítanme prender mi herramienta para poder dibujar en la presentación. Ahí está. Entonces, vamos a empezar. Entonces, como les decía a ustedes, tengo el consumo doméstico que está aquí. Estos tres consumos se refieren a aquel consumo que se lleva a cabo en casa-habitación. Pero fíjense cómo está clasificado en popular, residencial y medio. ¿A qué obedece? A que nosotros tengamos como diseñadores de sistemas hidráulicos urbanos que clasificar a la población por estrato socioeconómico, alto, medio y bajo, o residencial, medio y popular. ¿Qué ideas surgen? ¿Por qué creen que se recomiende el clasificar o segregar a la población por estrato socioeconómico? Eric, Leonel, no sé si tengas alguna idea del por qué subclasificamos. Sí, profesor. Podría ser porque el consumo no es el mismo y en cada tipo de estrato social. O sea, el consumo por parte de los habitantes. Es correcto, sí hay una diferencia en el consumo. Ahorita vamos a tratar de indagar por qué. David, me parece que levantaste la mano. Sí, también, creo que también es como por cuestión de pues, eficiencia, ¿no? Por así decirlo, porque si le diéramos el mismo consumo a toda la población, sería demasiada agua, o sea, no se daría abasto el sistema, yo pienso. Ok, entonces sería una cuestión de a ti te doy menos, a ti te doy un poco más y a ti te doy mucho más. Sí, o sea, como repartirlo de manera tal que al final de cuentas podamos subsistir con eso. Si le diéramos lo mismo a todos, yo creo que sería, o sea, un poco más complicado, ¿no? Tener poder cubrir esta demanda. Fíjense que verlo así difiere de la realidad, porque tendríamos que verlo. Ah, pero antes de dar mi opinión, el ingeniero Galde también levantó la mano. Adelante, ingeniero. Sí, yo creo, ¿sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, ¿sí me escuchan? sí te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, mi opinión al respecto sobre ese tema, yo creo que es más económico todo el asunto. Por sí, una zona residencial o digamos de más nivel, pues aporta más para los pagos de impuestos. Entonces, el gobierno da prioridad a ese tipo pues de tipo de población, de estrato social. Además de que una cultura del agua más ahorrativa dentro de estas personas, digámoslo por educación, pues ahorra más agua. Pero más que nada yo creo que es por el pago de impuestos, donde hay más inversión a largo plazo y por eso mismo también, pues el agua siempre les llega pues, digamos, a ese sector de la población. En otros lados, los difíciles accesos en las zonas populares, pues cuesta más trabajo hacer las instalaciones. Asimismo, tiene precipitaciones más altas o también más fallas estructurales de la red. Entonces, es más difícil y más mantenimiento llevarlo en una zona popular que en una residencial, esa sería, digamos, mi opinión al respecto. Gracias. Ok, ingeniero Galde, adelante, Pedro. Yo difiero un poco de la opinión del ingeniero Ugalde. A mi parecer es, como por lo que mencionaba usted, por los hábitos de consumo, el estilo de vida, todo esto acarrea que la dotación tenga que ser
diferente para cada sector de la población. En un sector residencial usualmente tienden a usar más agua en otras actividades, pueden ser tanto recreativas como ornamentales en el riego de jardines y cosas así por el estilo. Entonces, a mi parecer, es más que nada por el estilo de vida que se lleva en cada una de los diferentes estados socioeconómicos, que es diferente la dotación. De acuerdo con Pedro. Adelante, Fátima. Yo coincido como que en algunos puntos con cada uno. Ciertamente, pues no se puede decir que por mayor aportación económica se les pues aporte más agua, claramente no es así, sería como que muy injusto. Pero en lo que coincido con el ingeniero Ugalde es porque pues ciertamente las casas residenciales son nuevas, o sea, no tienen tantos años y ya cuentan como que con un sistema más apto, más actualizado que permite pues que llegue correctamente la dotación, no se dan tanto las fugas como en el caso pues de las casas populares o medias. Entonces pues por ahí también va, de que no hay tantas fugas, el sistema como que tiene más cuidado porque pues sí, en eso sí es cierto, interfiere mucho la economía. Ellos pues por el pago que dan pues deben de exigir como que mayor dotación y también por como decía este Figueroa, este Pedro Figueroa, pues, ay, ¿cómo decirlo? Sí se gasta más en una casa residencial por todas las actividades extras que tienen, no sé, albercas, el riego de sus jardines. En muchas casas, pues, de uso, bueno, domésticas populares, no se tienen jardines, no se cuenta con automóviles a los cuales se tienen que estar lavando constantemente, entonces por ahí va. Estoy de acuerdo con todos los que han participado en algunos puntos. Hay que ver que si un consumidor doméstico popular empieza a consumir más agua, puede hacerlo. Si un consumidor doméstico residencial empieza a consumir menos agua, puede hacerlo también. Piensen ustedes que la red constantemente está entregando agua a quien la necesite. Es decir, yo no le entrego un volumen a un consumidor doméstico residencial y otro pequeño a un consumidor doméstico popular. Todos toman lo que necesitan en función de su educación, de la cantidad de muebles y aparatos sanitarios, de sus hábitos o de sus costumbres. Es importante entender que no es que la red entregue, es que el consumidor jala el agua y jala la que necesita. ¿Sale? Entonces, esto no es una cuestión de discriminación y tampoco es una cuestión de que hay personas o que el aseo personal está relacionada con el estrato socioeconómico. Tampoco va por ahí. Ni es discriminación, ni es una cuestión de aseo personal. Es una cuestión, como lo mencionaron varios de ustedes, de la cantidad de muebles y aparatos sanitarios que posee cada uno de estos consumidores. Vamos a tratar de vislumbrar en nuestra mente una casa popular, cantidad de baños, tamaño que tiene el jardín, si es que existe el jardín, o a lo mejor nada más es un área verde con macetas. ¿Qué cantidad de agua va a implicar el riego de estas macetas? ¿No? La operación de muebles y aparatos sanitarios. A lo mejor hay un baño o un baño y medio baño, ¿cierto? Ahora, si pensamos en una casa residencial que no necesariamente es un gran predio con mayordomos y con piscina, no necesariamente es así. Con que tenga un jardín de más de 80 metros cuadrados, con que tenga lavadora, con que tenga secadora, ya cumple con esta clasificación que tiene Comisión Nacional del Agua de ser residencial. Pero el hecho de tener más baños, el hecho de tener un jardín o un área verde más grande, implica que por habitante requiera más agua. Y no es que precisamente ese usuario consuma más, sino que en algunos otros usos va a implicar mayor cantidad. Pero insisto, los sistemas que nosotros vayamos a diseñar tienen que entregar el agua de forma constante, a libre demanda.
¿Sale? Espero que se capte este concepto. Ahora, ¿cómo lo podemos clasificar en medio residencial y popular? Adentrándonos un poco más en este tema, pues habrá algunos indicadores, ya se los mencioné, la presencia de un jardín, el tamaño del jardín, la presencia de algunos aparatos, la capacidad de deuda, los salarios mínimos que tiene esa vivienda, ¿no? En todos los integrantes de esa vivienda, si sumamos los ingresos, a cuántos salarios mínimos corresponde. Ahí también podríamos subclasificarlos y entonces decir cuál es la proporción que tengo de población residencial media y popular, porque dependiendo de eso también sería el consumo. Y ahorita vamos a ver algunas tablas que la misma Comisión Nacional del Agua nos propone para hacer este análisis. Entonces, ya el consumo no doméstico, como ya les he dicho, es el comercial, el industrial y el de servicios públicos. El comercial se entiende, pues que son todas las actividades que tienen fines de lucro, ¿no? Aquí tendríamos las farmacias, lavanderías, tendríamos los centros comerciales, las escuelas privadas, las universidades privadas, etcétera, tendrían que estar en esta clasificación. El consumo industrial, aquí tengo dos tipos de industrias, la de producción, que son las fábricas, y la industria de servicios, en donde no hay una transformación. Aquí podríamos tener la industria hotelera, la industria cinematográfica, entre otras. El consumo de servicios en servicios públicos, como ya les he comentado, pues se refiere a aquel consumo que se lleva a cabo en la localidad para el riego de áreas verdes, lavado de vialidades, a oficinas de gobierno, clínicas, centros de salud, bibliotecas, escuelas públicas, oficinas de gobierno, entre otras. Esto lo podemos ver en el libro 4 del MAPAS, que se llama Datos Básicos, que abunda en toda esta información. Lo que yo les estoy mostrando aquí es un breve resumen de lo que ustedes pueden encontrar en el libro 4 del MAPAS, que por cierto es de acceso libre. Bueno, tengo la demanda de agua, que ya decíamos que es un volumen integrado por todos los tipos de consumo, pero hay algo que no hemos denotado, que aquí está, que son las fugas. ¿A qué se debe la presencia de fugas en un sistema hidráulico urbano? ¿Por qué en Latinoamérica y particularmente en México las fugas se aproximan al 50% de la demanda de agua? Es decir, la mitad de este volumen, la mitad se pierde en el camino. Pero piensen ustedes que en la madrugada tienen sed, van a la cocina, se sirven un vaso de agua, regresan a su habitación y en el camino, por la temblorina, perdieron la mitad del volumen y llegan a su habitación con el vaso a la mitad. Bueno, pues los sistemas hidráulicos urbanos de nuestro país, en la mayoría de los casos, tienen fugas cercanas al 50%. ¿A qué podemos atribuirle la presencia de fugas? A que no hay una adecuada planeación, ya habíamos hablado de esto, a que se rebasa considerablemente la operación de los sistemas más allá de su vida útil. Además de ello, que las redes son inmensamente grandes y ello implica altas presiones en algunos sectores de la misma red, y esto está asociado con las fugas. Un síntoma de fugas son las altas presiones en una red. Si yo quiero disminuir el volumen que implican las fugas, más que reparar orificios, más que tapar hoyos en la red o en las líneas de conducción, lo que más me conviene es disminuir la presión en la misma red. Si yo disminuyo la presión con una estrategia que podría ser la misma sectorización, podríamos lograr una disminución importante en el porcentaje de fugas. Entonces, bueno, finalmente, la demanda de agua es la suma de estos 7 sumados. 3 que corresponden al consumo doméstico, subclasificado por estrato socioeconómico, más el comercial, más el consumo industrial, más los servicios públicos, más lo que implican las fugas.
Y ustedes me van a decir, bueno, profesor, pero si yo tengo un sistema que todavía no está materializado, un sistema que todavía yo no construyo, aún así debo de considerar las fugas, aún así voy a asegurar que va a fallar. ¿Ustedes qué opinión les merece? ¿Considerarían las fugas en un sistema nuevo o ya darían por hecho que no van a ocurrir? Ingeniero Galde, adelante. Sí, es algo que no debemos dejar de implementar. Siempre hay un margen de error. Las fugas es muy complicado porque influyen muchos factores, tanto el movimiento de la tierra, el peso, ya sea de automóviles, de las personas, de los inmuebles, etcétera. Hay muchos factores que influyen en una fuga, no solamente la creencia de presión o la variación de presiones en ciertos localidades, en sectores, como dice usted. Sectorizar los disminuye, pero no implementa los que se desarrollan el problema. Y para la ciudad de México, la área metropolitana, lo que la clase pasada, es una reestructuración de todo el sistema por partes. ¿Por qué? Porque tenemos variación de alturas en la área metropolitana y también en la Ciudad de México. En lo que pasa en la Ciudad de México es que se hundan. Entonces, sería un factor más, sería una, un cúmulo de factores que afectan directo de la fuga y que no porque haya una restauración de, digamos, proyectos más flexibles, materiales más flexibles, y no nos descarta que siga habiendo fugas. Disminuirá en un porcentaje, pero seguirá habiendo fugas, pero podría ser que ya manejamos ahí una fórmula con una variación de error. Eso sería mi opinión. Correcto. Sí, como se ha esclarecido, pues es un problema multifactorial, ¿no? Por una parte, pues el tipo de suelo, ¿no? Si es una zona sísmica, la cultura que se tiene del mantenimiento, y en todo esto, pues juega en contra. Si el suelo es permeable, pues no son visibles muchas de las fugas. Si no hay una cultura del mantenimiento preventivo, ¿no? También esto puede llegar a complicar. Entonces, ninguna red de distribución en el mundo se salva de las fugas, por la misma complejidad que tiene el sistema y porque éstas van enterradas. Puede llegarse a tener eficiencias del 90%, del 88% en países de primer mundo y que se sabe que tienen pues un potencial ingenieril y una buena cultura de la prevención. Entonces, imagínense si en países de primer mundo y que tienen esta cultura se alcanza un 12% de fugas, nosotros que estamos en vías de desarrollo y que estamos apenas empezando a mejorar nuestros sistemas, pues se espera que tengamos los valores que tenemos. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde tenemos que traer el agua desde muy lejos, implicando muchos recursos, una gran huella hídrica y una gran huella de carbono, pues es un total crimen que esos 30 y tantos metros cúbicos por segundo se estén perdiendo todo el tiempo. Y que en lugar de estar buscando eficientar ese sistema, estamos buscando traer el agua de más lejos, ¿no? Proyectos que implicarían a lo mejor traer el agua del Golfo de México o de Veracruz. Yo pensaría, y por eso les comentaba en la primera sesión, que una de las dos grandes áreas de oportunidad que yo veo es el tema de las fugas y el tema del aprovechamiento fluvial. Yo creo que tenemos mucho que hacer. Ojalá que varios de ustedes volteen a ver el cómo podríamos mejorar y hacer mucho más eficiente nuestros sistemas hidráulicos urbanos. Entonces, bueno, hacernos conscientes de que las fugas existen y que, pues bueno, de ese volumen que tenemos aquí,
que es la demanda de agua, como les decía, pues se utiliza y un porcentaje se convierte en la aportación. Les decía yo, regresa al sistema de alcantarillado reducida al 70 o 75% del volumen suministrado, esto acorde con la Comisión Nacional del Agua en 2016. Bueno, ya les decía yo, ahora vamos a verlo desde el punto de vista matemático. El consumo total incluye 6 sumandos y cuando ese consumo total yo le sumo las fugas, entonces obtengo la demanda. ¿Cómo obtengo la dotación? Fíjense cómo la dotación no es más que la demanda de agua entre el número de habitantes en el suministro. Ahora, la dotación y la aportación son similares, son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Bueno, ya decíamos que la aportación es un indicador per cápita de la cantidad de agua que implica un ciudadano. Bueno, pues la aportación es el similar, es decir, la cantidad de agua que implica un ciudadano, pero de descarga de agua. ¿Sale? ¿Cómo puedo obtener la aportación a partir de la dotación? Pues multiplicándolo precisamente por estos porcentajes, ¿no? Si yo sé que de 100 litros me va a regresar 70 o 75, pues yo a partir de esos valores, de ese coeficiente de retorno, podría obtener la aportación. Entonces, fíjense cómo la aportación está en función de la dotación y la dotación está en función de la demanda y la demanda está en función de los consumos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder identificar? Permítanme un momento. Ya, parece que ya se está viendo mi pantalla de nueva cuenta. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder identificar la dotación y la aportación? Vean ustedes que lo primero es identificar los consumos de cada uno de los consumidores de agua. ¿Cuáles serán los pasos? ¿Qué necesito saber de la población? Necesito hacer un censo, necesito identificar cantidades, cuántos habitantes hay, y no solamente cuántos habitantes, sino cómo están clasificados en su estrato socioeconómico, cuántos comercios, cuánta industria y cuántos servicios públicos hay. ¿Okay? Para poder identificar ese consumo, tengo que ser sensato en cuanto a la cantidad de fugas, sumar esos consumos con las fugas, obtengo la demanda y después lo divido entre el número de habitantes. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿de qué me sirve el tener la dotación y la aportación? ¿Cuáles son sus usos? Aquellos que ya hayan llevado en su formación abastecimiento de agua potable o alcantarillado sanitario y pluvial, ¿de qué me sirve contar con la dotación y la aportación? Para poder dimensionar los elementos de las obras. Para poder dimensionarlo, para poder dimensionar, porque finalmente cada habitante me va a implicar un consumo y cada habitante me va a implicar una descarga, ¿cierto? Entonces yo necesitaría conocer la cantidad de habitantes, multiplicar esa cantidad de habitantes por la aportación o por la dotación y obtener un caudal correspondiente de esa zona. Imaginemos que estamos haciendo el drenaje de una unidad habitacional. Una unidad habitacional que tiene a lo mejor 100 viviendas y yo estoy dimensionando el tubo que va a colectar las aguas residuales que va a generar esa unidad habitacional. Entonces, ¿cómo dimensionarlo? ¿Cómo determinar el diámetro interior? ¿Cómo determinar la pendiente? Pues será en función del gasto máximo que se genere en esa tubería. ¿Y cómo obtengo ese gasto? Pues a partir de este indicador que es la aportación multiplicada por la cantidad de habitantes que tiene esa unidad habitacional, yo obtendría un gasto promedio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante esto de los gastos de diseño. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. Vamos a continuar.
Bueno, ya les decía yo que en función del estrato socioeconómico, pues existe un consumo asociado. En el manual de alcantarillado y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que le llamamos mapas, en el libro 4 se encuentran estas dos tablas. Fíjense lo que nos está indicando. Nos está diciendo cuál es el consumo asociado con un habitante en función del estrato socioeconómico, pero también en función del clima que predomina en esa zona. Fíjense cómo tengo clima húmedo, cálido subhúmedo, seco o muy seco y templado o frío. Y vean las variaciones para un mismo estrato socioeconómico. Por ejemplo, el bajo, voy a tener que entre más húmedo y cálido, mayor es el consumo. Entre más templado o frío, voy a tener menos consumo. ¿A qué obedece este patrón? Que se repite, por cierto, en los otros estratos. O sea, no depende del tipo o el medio socioeconómico de los habitantes, depende del clima. ¿Cómo explicamos eso? Ya explicamos que el consumo varía en función del estrato socioeconómico por la cantidad de bienes, por la cantidad de muebles y aparatos sanitarios, por el tamaño del jardín. Eso puede explicar el por qué entre más alto es el estrato, mayor es el consumo. Pero ¿cómo explicamos la cuestión del clima? ¿A qué obedece? ¿Quién quiere participar? Mayra, ¿quieres participar? Erika, adelante. Pues en este caso sería que, obviamente, como hace más calor, las personas tienden a consumir más agua, a diferencia de cuando hace frío, suelen no consumir tanto. Lo explicas en primera instancia por la hidratación. Sí. ¿Ok? Pero ¿cuánto, o sea, cuánto podríamos tomar de agua al día, ¿no? A lo mejor máximo 3 litros, ¿no? Pero ve las variaciones que se tienen aquí. Casi No, no, o sea, me refería en general como tal al consumo en general desde bañarnos. Por ejemplo, cuando hace más calor, obviamente nos bañamos más de lo que cuando hace frío. Igualmente se ocupa más agua en general al preparar más cosas cuando hace más calor. entonces la hidratación y los hábitos de aseo. Fátima, adelante. Podría ser también por las mermas que se da por la evaporación. Por ejemplo, en los climas cálidos, pues se evapora más el agua y por eso debe de haber como que una mayor dotación para cubrir esas mermas. Sí, podríamos pensar eso, pero no siempre tiene que ver con el calor o la temperatura, sino más bien la presencia de humedad. Porque la evaporación disminuye muchísimo si en el clima tengo mucha humedad, ¿no? Como lo que sucede en Villahermosa, lo que sucede en el sureste. No sé si lo han visitado y a lo mejor han puesto a secar una prenda o ustedes mismos y el clima es tan húmedo, el ambiente está tan húmedo que se dificulta la evaporación. Sin embargo, en un clima seco, ahí rápidamente hay una evaporación. Entonces, no necesariamente es por la temperatura que sea cálido, sino más bien la humedad en el ambiente. Sí estoy de acuerdo también con eso. O sea, la humedad en el ambiente implica también una posible pérdida por evaporación de los reservorios en el tinaco o en la cisterna. Lo explica mejor el hecho de que en climas cálidos tenemos una mayor necesidad de aseo personal, de lavado de manos. Se hace más necesario porque en un clima cálido puede haber una mayor proliferación de organismos patógenos. Necesitamos lavarnos más las manos. También, pues las mismas secreciones que tiene nuestro cuerpo, la sudoración la temperatura tan alta, pues eso también implica un deseo mayor de un aseo personal. Pues puede llegar a bañarse 1, 2 o 3 veces al día por las mismas condiciones, ¿no? Porque nuestro cuerpo no está adaptado a esa temperatura tan alta y entonces tenemos esa sudoración. Eso lo explica mejor. Es decir,
una mayor necesidad de aseo personal, lo que implica entonces un mayor consumo de agua en función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de qué me sirve esta tablita que me propone con agua? Pues para poder identificar parte de la demanda, ¿eh? Parte, ya vimos que la demanda aparte incluye los servicios públicos, los comercios y la industria. Ahorita vamos a ver algunas tablas de las cuales puedo echar mano para saber cuánta agua le corresponde a la industria, al comercio y a los servicios públicos. La tabla 2.3 que se muestra en esta misma diapositiva trae la misma información, es decir, en función del nivel socioeconómico, pero también en función del clima, pero asociado por la cantidad de tomas al mes. Fíjense cómo aquí no es por litros por habitante al día, sino los metros cúbicos que cada toma, cada conexión a la red de distribución tendría por cada mes. Esto me permite, pues, digamos, subsanar algunos errores o algunas imprecisiones, ¿no? Si yo lo que tengo es, a partir del organismo operador, tengo un registro de tomas domiciliarias, tomas domésticas y no domésticas, podría yo inferir el consumo en función de la cantidad de tomas por metro cúbico. ¿Sale? Entonces, dependiendo de cómo tengan la información, sería el uso de la tabla 2.2 o la tabla 2.3. Bueno, ahora sí, hablando del consumo no doméstico. Recuerden que está subclasificado en comercial, en industrial y en servicios públicos. Y esta tablita se las proporciono yo a ustedes. Está tomada del mismo manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Y me está indicando en función del tipo de instalación del comercio. Aquí podría tener oficinas, locales comerciales, mercados, baños públicos, lavanderías de autoservicio, clubes deportivos y servicios privados, cines y teatros. Y vean las unidades, por ejemplo, en cines y teatros me está diciendo que son 6 litros por asistente al día. Entonces yo necesito, como diseñador de un sistema hidráulico urbano, el identificar cuántos cines voy a tener en el centro urbano. Y no solamente cuántos cines, sino cuántas butacas y además cuál es el aforo que tendría ese cine. Porque si yo implico 6 litros cada asistente al día, entonces esta información aterrizada me va a implicar un gran caudal que yo tengo que considerar en la red de distribución, ¿no? En los mercados, por ejemplo, 100 litros por local al día. De esta forma yo puedo identificar cuánta agua va a implicar el uso comercial. En cuanto al servicio, al consumo industrial, pues aquí en principio lo está subclasificando en la industria hotelera. Tengo una clasificación de gran turismo, 4 y 5 estrellas y de 1 a 3 estrellas, dependiendo si es zona turística o zona urbana, la cantidad de litros por cuarto al día. ¿Sale? Entonces, esta es otra ayuda que ustedes tienen para poder dimensionar o determinar el consumo no doméstico. Aquí en la última tablita dice tipo de instalación, industrias donde se manipulen materiales y sustancias que ocasionen manifiesto desaseo. Necesito 100 litros por trabajador por jornada y otro tipo de industrias 30 litros por trabajador por jornada. Bueno, en cuanto a los servicios públicos, pues también aquí tengo una posible variación porque tengo aspectos de salud, aspectos de educación y cultura, recreación, seguridad, comunicaciones y transportes y espacios abiertos, ¿no? Por ejemplo, este último dato que me dice que para jardines y parques yo requiero 5 litros por cada metro cuadrado al día, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿De qué forma voy a utilizar esta información? Bueno, pues una vez que yo identifique la cantidad de comercios, industrias, servicios públicos, voy a poder asociarlos con su consumo y determinar la cantidad de agua que se requeriría en cierto tiempo. Por cierto, el consumo
doméstico y no doméstico, ¿es fijo, es permanente o tendrá una variación a lo largo del tiempo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Siempre una localidad requerirá la misma cantidad de agua o bien con el paso del tiempo va a ir cambiando, Eric? Pues yo siento que sí va cambiando, ¿no? Incluso en un año va cambiando precisamente por las estaciones. Por ejemplo, en verano, pues obviamente se va a consumir más, igual como lo habíamos mencionado hace un rato, de que cuando hace más calor se consume más. Sucede lo mismo en verano, que hace más calor, se consume más a diferencia del invierno. Es correcto. Hay una variación estacional por la temperatura, ¿cierto? Entonces, eso también podría implicar que no siempre se esté consumiendo la misma cantidad. Y año con año también hay una posible variación. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, pues hay una dinámica poblacional. La población puede ir aumentando de tamaño, se puede mantener o puede ir disminuyendo. Y si disminuye la población, también disminuyen los usos públicos. Si aumenta la población, también aumentan los servicios públicos, el comercio y la industria. Hay una asociación, ¿sale? Entonces sí es importante que hagamos un análisis no puntual, es decir, no simplemente me voy a ir al último año del periodo de diseño y voy a tratar de hacer este censo o este conteo de consumidores y tratar de identificar el consumo, porque yo no tengo la certeza de que en ese último año suceda el consumo más alto. ¿Ok? Esto sí es importante. Bueno, les sugiero que tengamos un receso de unos 8 minutos, si les parece bien, que vayamos a tomar un café o al sanitario y nos vemos por acá a la 1:13. ¿Les parece? Nos vemos por acá a la 1:13. Muy bien, me desconecto un momento.
Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, eh, una herramienta que quiero comentarles que es bastante útil es el programa de indicadores de gestión de organismos operadores. No sé si ustedes han tenido en algún momento conocimiento de este portal de información que es del gobierno. El gobierno solicita a los distintos organismos operadores que rindan cuentas en cuanto a algunos indicadores de gestión. Esto ustedes lo pueden consultar en internet y bueno, pues incluye información de varios indicadores relevantes para el diseño de sistemas hidráulicos urbanos. Uno que cobra bastante relevancia es la eficiencia física. ¿Qué debemos de entender por la eficiencia física? No es más que el complemento de las fugas para sumar 100%. Es decir, si la eficiencia física la sumo con las fugas, voy a obtener 100. La eficiencia física es el complemento a las fugas. Si yo tengo un 50% de fugas, pues tengo 50% de eficiencia física, es decir, del total del agua que yo estoy potabilizando, cuánta se traduce a una entrega real a los distintos consumidores. Si yo tengo fugas del 60%, pues significa que tengo una eficiencia del 40%. Y aquí me permití hacer una captura de pantalla del PIGO de la Ciudad de México, el SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Vean ustedes cómo la eficiencia física pues está bastante baja, ¿no? Por ahí del 2012 tuvo un repunte, teníamos más del 50%, lo que significa que teníamos menos del 50% de fugas y ha ido variando. Por ahí del 2019 pues ya estamos por debajo del 40% de eficiencia física, lo que significa que vamos a tener unas fugas mayores al 60%. Aquí les dejo la página de PIGO. Si ustedes gustan, vamos a meternos a internet y tratar de buscar otro organismo operador. Permítanme un momento, pero vamos a buscarlo aquí. Ustedes googlean PIGO con doble O, es la primera liga. Y por aquí deben de estar los organismos, donde están organismos operadores. Y lo puedo buscar por región o por organismo operador. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar a la CAEM, Comisión de Aguas del Estado de México. O lo buscamos por ubicación, también puede ser. En el Estado de México. Bueno, por ejemplo, aquí está el de Atlacomulco. Y aquí tengo los distintos indicadores, ¿no? Tengo indicadores de operación, tomas con servicio continuo, redes, instalaciones, padrón de usuarios, macromedición, micromedición, volumen tratado, reclamaciones por cada 1000 tomas, empleados por cada 1000 tomas, empleados dedicados al control de fugas, la dotación, la rehabilitación de tuberías, rehabilitación de tomas domiciliarias, el consumo, horas de servicio en zonas de tandeo, usuarios abastecidos con pipas, cobertura de agua potable, pérdidas por toma, etc. Y los indicadores de eficiencia. Vamos a buscar al SACMEX. Vamos a buscar al SACMEX y vamos a indagar al respecto de la dotación. Entonces, le damos clic en dotación y ustedes pueden ir viendo cómo ha ido variando. Aquí tenemos una línea del tiempo, ¿no? Desde el 2002 al 2008. Yo puedo ir avanzando y vean que en la actualidad, pues
Fíjense, este dato es dramático. Aquí hubo un cambio de administración. Fíjense cómo veníamos en torno a 300 litros por habitante al día. Y al el cambio de administración, cuando entra acá Claudia Sheinbaum, pues aquí se toma por última vez y después ya no hay registros, ¿no? Ya no hay registros. A ver, vamos a ver el consumo. Como les decía yo, el consumo es menor a la dotación. ¿Por qué? Porque la dotación incluye otros consumos que no necesariamente llegan a casa habitación. Entonces, bueno, el consumo ronda en torno a 150 litros por habitante al día. Aquí por alguna extraña razón volvió a subir en el 2018. Bueno, entonces les recomiendo esta herramienta que nos va a permitir identificar de los distintos organismos operadores, pues cómo han ido variando sus indicadores de gestión. Bueno, una pregunta que surge, que a continuación surge, pero que ya les he hecho a lo largo de la presentación es, conocidos los datos de consumo descarga, ¿se puede garantizar que serán constantes durante toda la vida del proyecto? Y la respuesta es no, porque ya habíamos visto que hay una variación diaria, ¿no? Hay una variación horaria, hay una variación estacional y hay una variación anual. Entonces, el consumo no siempre es el mismo. Pero ¿cuál consideraríamos con fines de diseño? Recuerden que en ingeniería se trata de prever y considerar las condiciones más adversas para que el sistema siempre trabaje adecuadamente. Si yo diseño para las condiciones más desfavorables, cuando sucedan condiciones más favorables, se da por hecho que el sistema va a funcionar correctamente. Bueno, yo les recomiendo que realicen una tabla como la que se muestra a continuación. Vean que en esta matriz tengo en las filas, en las distintas filas tengo los diferentes consumidores de agua potable que a su vez se traducen en generadores de agua residual, subclasificados como me lo pide la Comisión Nacional del Agua: doméstico, en residencial, medio y popular, los distintos comercios, la distinta industria y los servicios públicos. Pero lo interesante es que de todos estos consumidores de agua potable, voy a tener su posible cuantificación a lo largo de todo el periodo de diseño. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder identificar las cantidades de consumidores por cada uno de estos rubros en cada uno de los años del periodo de diseño. ¿Qué significa este periodo de diseño? Pues el tiempo que yo como diseñador he preestablecido que mi sistema va a funcionar eficientemente, ¿no? Yo puedo decir, va a funcionar 10 años, 15, 20, 30, también en función del tipo de infraestructura que yo esté diseñando, pero bueno, esto es decisión del diseñador. Si yo conozco la cantidad de habitantes a lo largo de cada uno de esos años, puedo yo identificar a lo largo de cada uno de esos años también el consumo de agua. ¿Por qué? Porque de cada uno de estos consumidores yo conozco cuál es el consumo. Ya Comisión Nacional del Agua me propone cuál es la cantidad de litros por habitante al día de cada uno de estos habitantes, de cada uno de los metros cuadrados de oficina, de cada bañista, de cada kilogramo de ropa en una lavandería, de cada industria, etcétera. Entonces yo puedo identificar también no solamente las cantidades de consumidores, sino también la cantidad de agua que va a implicar cada uno de ellos. ¿Dónde, en qué parte de esta tabla consideran ustedes que va a estar el consumo mayor? ¿Al inicio, en medio o al final? Fátima, ¿dónde consideras que se va a tener el mayor de los consumos? ¿Al inicio del periodo de diseño, al final o en algún año intermedio? No sé, podría ser en el año intermedio. ¿Por qué? ¿Por qué sería en medio? ¿O quién le ayuda a Fátima?
podría ser quizá porque pueden surgir como, no sé, nuevos proyectos tipo un nuevo hotel, un nuevo centro comercial, y eso pues aumente la dotación, o sea, la demanda más bien. La- podríamos esperar que hay ciertas poblaciones que tienen un crecimiento aún, ¿no? Pero no todas. Es decir, algunas zonas del país, algunos municipios tienen un crecimiento, pero algunos pocos municipios ya no están creciendo. Algunos municipios tienen un crecimiento industrial, algunos tienen un crecimiento en cantidad de habitantes, y no solamente porque haya una buena economía y haya más nacimientos, sino que también logra haber inmigración, es decir, de otros estados o inclusive de otros países hay una inmigración y la cantidad de habitantes aumenta dramáticamente. Entonces, bueno, es importante que ustedes conozcan del sitio de análisis la mayor cantidad de información que les va a permitir predecir este posible crecimiento o decrecimiento en cada uno de los distintos sectores. ¿Dónde puedo indagar esta información? Bueno, gran parte de esta previsión o de esta perspectiva está establecida en los planes de desarrollo, plan de desarrollo urbano, planes regionales de desarrollo, planes estatales. Ahí se puede indagar si en ese sitio, si en esa región, pues va a haber un crecimiento, si va a haber un parque industrial, si va a haber más comercio, si va a haber una posible inmigración o emigración. Entonces, este análisis minucioso sí es pertinente cuando ustedes vayan a diseñar un sistema hidráulico urbano, porque vean la importancia que tiene. Esto va a determinar dos numeritos, la dotación y la aportación. Y de esos dos numeritos se va a determinar el tamaño del sistema. Si no lo hacemos con cuidado y nos inventamos esa dotación o esa aportación, puede ser que el sistema en el futuro no corresponda con las necesidades que tiene la localidad y que quede sobredimensionado y yo haya invertido una gran cantidad de recursos económicos mal invertidos y que sean tubos enterrados que siempre están trabajando a una capacidad muy baja, o al revés, que nosotros tengamos un sistema que se quedó corto, que no alcanza el agua, que hay escasez en la población y los problemas que eso conlleva, ¿vale? Entonces vean la importancia que tiene el análisis de la aportación y de la dotación. Entonces yo les sugiero que en sus proyectos no se queden con lo que dicen los libros viejos, que es población por dotación por 86.400 y que la dotación, entre 86.400 y que la dotación es esta cantidad. Porque podría ser que el sistema no funcione, como muchos de los sistemas que se diseñaron en el siglo pasado. Entonces, los ingenieros de este nuevo siglo, de este nuevo milenio, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a tener más cuidado para que los sistemas realmente correspondan con las necesidades. Sí. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. Bueno. Entonces, si sumamos todos los consumos que se tienen en un año, vamos a obtener podríamos obtener la dotación. Si sumo todos los consumos, tengo el consumo total. Si le sumo las fugas, obtendría la demanda. Y si la demanda la divido entre el número de habitantes, obtendría la dotación. ¿Sabe? Bueno, aquí hay dos conceptos que también, de los cuales yo he echado mano, pero me gustaría que quedaran bien claros, que es la vida útil y el periodo de diseño. La vida útil incluye al periodo de diseño. La vida útil es la cantidad de tiempo que un sistema va a funcionar mecánicamente de forma adecuada. Y el periodo de diseño no solamente tiene que ver con ese funcionamiento mecánico, sino también que el sistema sea eficiente y eficaz. ¿Sabe? Es decir, que yo esté teniendo costos adecuados con los beneficios que yo estoy esperando. ¿De qué depende la vida útil? Bueno, es multifactorial también.
nosotros con un adecuado mantenimiento del sistema podríamos hacer que la vida útil sea más larga, alargarla un poco más, ¿no? Con un adecuado mantenimiento preventivo, si yo estoy cuidando los materiales ferrosos, si yo tengo una operación adecuada, también podría ser que la vida útil aumente. Pero también, si yo tomé las decisiones adecuadas durante la planeación y diseño, puede ser que la vida útil sea más larga, ¿no? También el entorno, las condiciones del medio van a determinar la vida útil. Hay ambientes que son muy agresivos, hay ambientes que son muy adversos para la infraestructura electromecánica, ¿no? Y bueno, y el periodo de diseño es, como les decía ya, este tiempo que nosotros como diseñadores vamos a preestablecer para que el sistema funcione adecuadamente. Nosotros vamos a tomar esa decisión, pero la tenemos que justificar adecuadamente. Si yo digo, esta planta potabilizadora va a tener un periodo de diseño de 20 años, yo tengo que justificar por qué fueron esos 20 años. Bueno, pues porque se pretende que en 20 años crezca la mancha urbana y se va a sustituir por una planta que estará en esta zona, o porque se va a demoler y en ese momento va a entrar en operación otra planta potabilizadora, entre otras cuestiones. Nosotros tenemos esa capacidad como diseñadores de preestablecer el periodo de diseño. Adelante, Manuel. Una pregunta, ingeniero. ¿Podría volver a repetir esta eficiencia y eficaz? ¿Cómo la revisa usted en el futuro en cuanto a lo que había dicho, un tubo que se está proyectando de 2 pulgadas que tiene un caudal al 10% y un tubo de 2 pulgadas que tiene un caudal del 120%? ¿Cómo podría volver a repetir? No lo alcancé a notar. ¿Y cómo la diferencia entre eficiencia y eficaz y cómo se revisa esta situación en el futuro, pues? Excelente pregunta, Manuel. Estos términos, inclusive hay un tercer término, que es la efectividad. A veces los utilizamos como sinónimos, pero es algo erróneo. A ver, primero hay que entender que la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de una encomienda. Es decir, si un tubo de 20 pulgadas está diseñado para llevar el agua de un origen a un destino, pues es eficaz si cumple con esa encomienda, lleva el agua de un origen a un destino, ¿no? Pero ¿cuándo llamamos a eso que es eficiente? Bueno, pues cuando está implicando la menor cantidad de costos por esa misma encomienda. Es decir, está siendo muy eficiente porque requiere una bomba muy pequeña o de un caballaje muy bajo, o inclusive es tan eficiente que lo estoy haciendo por gravedad, ¿cierto? Entonces, la eficacia tiene que ver con cumplir la encomienda independientemente de los costos y de los beneficios asociados. Y la eficiencia es que se lleve a cabo, pero teniendo una relación beneficio-costo lo más alta posible. ¿Ok? Un sistema es más eficiente cuando yo tengo los mayores beneficios implicando la menor cantidad de costos. ¿Y cuando lo llamo efectivo? Cuando se cumplen estos dos. ¿Sale? Entonces, eficacia, cumplir con el objetivo, eficiencia, tener un alto beneficio-costo, y la efectividad es la suma de estos dos. No sé si me di a entender, Manuel. Perfecto, yo lo noté. Perfecto, sí. En todo sistema tiene que estar estas tres premisas, que la última es la suma de las dos. Sí, perfecto. Así es, muy bien. Bueno, voy a apurarme porque ya nos queda poco tiempo. Tabla 1.1 y 1.2, esto es lo que nos recomienda Comisión Nacional del Agua en el MAPAS, libro 4, en cuanto a la vida útil y al periodo de diseño de cada uno de los elementos que integran al sistema hidráulico urbano. Algo que sí me gusta mucho que lo abordemos es la dinámica poblacional, ¿no? Todos los centros urbanos, en función de su madurez
es decir, la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se fundaron esos centros urbanos, tendrá cierta dinámica poblacional que se denota por los aspectos sociodemográficos. ¿Cuáles son? Bueno, yo puedo determinar la dinámica poblacional a partir de valores de la natalidad, la mortalidad, la fecundidad y la esperanza de vida al nacer. Estos elementos en conjunto con un gráfico que se conoce como pirámide poblacional, me permiten identificar el posible crecimiento de una población o bien el decrecimiento, es decir, que crezca o decrezca. Bueno, ¿dónde o a qué recurro si yo necesito identificar la dinámica poblacional? Imaginen ustedes que están desarrollando el sistema hidráulico urbano de un municipio del estado de Hidalgo, ¿no? Ustedes son contratados por el ayuntamiento, por el presidente municipal y les está solicitando el dimensionamiento del sistema de suministro de agua y de desalojo de aguas residuales junto con sus plantas potabilizadora y de tratamiento de aguas residuales. Ustedes van a fijar el periodo de diseño, van a establecer, bueno, vamos a hacer un sistema para 30 años. ¿Cómo identificarían la dinámica poblacional? ¿En qué se basarían? ¿A quién recurren? ¿Cómo lo resuelven? No sé si alguno de ustedes haya resuelto ya un proyecto de este tipo, que nos platique cómo lo desarrolló o qué ideas surgen. ¿Quién tiene esa información a nivel gubernamental? La CONAPO. Adelante. Okay. La CONAPO. Pedro, bien. La Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Población. Muy bien. Fátima, también levantaste la mano. Sí, también podría ser al INEGI. El INEGI. El INEGI realiza conteos de población cada media década y cada década completa hace un censo de población y vivienda y registra esa información en sus portales, en sus bases de datos. Pero, como lo menciona Pedro, el Consejo Nacional de Población es el organismo a nivel gubernamental que está dedicado al análisis de la población. Y esto lo hace con un equipo muy nutrido de médicos, de actuarios, de ingenieros, que hacen esa prospectiva del tamaño de la población a nivel nacional, a nivel estatal, municipal e inclusive por localidad. Podemos nosotros como ingenieros echar mano de las bases de datos del Consejo Nacional de Población para poder identificar la dinámica poblacional. ¿Qué hacían los ingenieros de antaño? Utilizaban los registros de INEGI y a partir de esos registros proyectaban la población a futuro. Inclusive ustedes lo pueden consultar en muchos libros de abastecimiento de agua potable del siglo pasado, cómo a partir de esos datos se utilizaba el método aritmético, del interés compuesto, el geométrico, el de diferencias, y con base en eso se proyectaba la población. Pero eso es desde un punto de vista matemático. Pero la sociedad no es tan, no es tan exacta y también tendríamos que estar revisando aspectos de seguridad, migración, salud, morbilidad, y esto nutre los modelos de la dinámica poblacional, que trataré de explicarles a continuación. Entonces, este gráfico que ustedes ven en pantalla, ¿a qué creen? ¿A qué centro urbano corresponde? Por las cantidades de habitantes y el tiempo. Estamos hablando de que en el 2010 habría 115 millones de habitantes. ¿Corresponde a la nación? Corresponde a México, exactamente. Y sí, más o menos, ¿no? Aquí estamos 2023 y ya llegamos a los 130 millones de habitantes.
Eso sí lo desconozco, ¿eh? Este gráfico es de una Yo proyección. todavía no, pero ya está cerquita. Todavía no, ¿verdad? A ver, esto estaba muy optimista. Este gráfico se hizo por ahí del 2010. Y la realidad es que las proyecciones que hacen los demógrafos cada vez son menos exactas, porque la dinámica poblacional mundial está siendo muy variable y poco predecible. Las nuevas generaciones son poco predecibles, eso sí. Entonces, esta proyección que se tenía el 2023 superaba los 130 millones de habitantes. Pero ¿qué pasó aquí? Recuerden qué nos pasó al inicio del 2020. La pandemia. La pandemia disminuyó, perdón, la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces también eso, las pandemias, la tecnología, todo eso logra alterar el comportamiento que tienen estas gráficas. Bueno, esta gráfica que ustedes ven aquí es el modelo de transición demográfica que todo centro urbano, independientemente del continente, independientemente de la etapa del año, va a tener. Fíjense ustedes como aquí de color azul tengo el gráfico de la mortalidad. La mortalidad no es más que un indicador de la cantidad de muertes que hay por año. ¿Qué es la natalidad? Digamos, por el contrario, la natalidad es la cantidad de nacimientos que tenemos por año. Y hay otro indicador demográfico que es la fecundidad, relacionado con la natalidad. ¿Cuál es la diferencia entre la fecundidad y la natalidad? ¿Alguien sabe? ¿A qué les suena fecundidad? ¿Alguna idea? ¿A que se fecundó? Ajá, bueno, sí, pero a ver, Pedro, Fecundidad, ¿verdad? sí, sí, que quiera Fecundidad, participar. fecundidad es la tasa de mujeres que están embarazadas o que se pueden embarazar, me parece. Correcto, a ver. Es importante que entendamos que la fecundidad está relacionada con la natalidad, pero también con el potencial. Es decir, matemáticamente se obtiene la cantidad de nacimientos que hay, dividido entre la cantidad de mujeres que se encuentran en etapa reproductiva en su vida. Estos términos son muy fríos, ¿no? Son, digamos, difíciles inclusive de expresar. Es la cantidad de nacimientos dividido entre la cantidad de mujeres que se encuentra en etapa reproductiva, entre 15 y 45 años. Eso nos daría un indicador de la fecundidad. Bueno, vean ustedes cuál es la evolución que tienen estos dos indicadores, mortalidad y fecundidad. Pensemos en un centro urbano que se estableció en 1750. Por ejemplo, Londres. En ese momento, Londres, pues tenía en 1750, pues un muy alejado acceso a la salud, condiciones sanitarias muy adversas, porque en ese momento ni siquiera había alcantarillado sanitario, solamente había alcantarillado pluvial para evitar las inundaciones. El manejo de las aguas residuales era por casa y con cubetas, o simplemente se aventaba a las vialidades la cubeta con las heces fecales, o había un sistema de recolección de las heces fecales con carreta. Imagínense las condiciones tan deplorables y tan adversas desde el punto de vista sanitario. Eso hace que la mortalidad sea muy alta. Al inicio, en los centros urbanos, tienen una mortalidad muy alta. Sin embargo, también la fecundidad, porque había muchísimos nacimientos. Eso lo podemos ver analizando cuántos hermanos tuvieron nuestros tatarabuelos
¿Cuántos hermanos tuvieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos? Cómo la fecundidad ha ido disminuyendo. Inclusive México ya se está acercando a algo que se le conoce como, bueno, ahorita me acuerdo, pero tiene un valor de 2.1 y significa que cuando lleguemos a esa cantidad, ya la población va a dejar de crecer, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué obedece la evolución que tiene la mortalidad? Porque vean, aquí empieza a bajar. Bueno, los centros urbanos, una vez que ya están establecidos, las poblaciones tienen cada vez mayor acceso a la salud, a los medicamentos, se desarrolla la medicina, hay mayor o una mejor nutrición, hay digamos, mayor acceso al cobijo y eso disminuye las enfermedades y entonces la mortalidad empieza a bajar, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con la fecundidad? ¿Cómo va disminuyendo la fecundidad? ¿Por qué creen que la fecundidad haya ido disminuyendo en México? ¿Por qué nuestros tatarabuelos tuvieron tantos hermanos, nuestros abuelos tantos hermanos y nosotros no tantos? David. Porque se tiene una población un poco más vieja. A ver, otra vez, trata de expresarlo con otras palabras. Sí, o sea, en su momento, pues teníamos una población en la que este número de mujeres entre 15 y 40 años era mayor y ahora este número disminuye porque solamente se va recorriendo esas personas que van envejeciendo. No tiene que ver con la proporción de mujeres, tiene que ver más bien con campañas de control natal, ¿no? De natalidad. Es una concientización que tiene la población. Créanme que hay una relación directa entre el nivel educativo y la fecundidad, ¿no? Si revisamos en bases de datos, las personas que tienen nada más la primaria alcanzan o tienen un valor de natalidad mayor que aquellas que tienen licenciatura, maestría o doctorado, es muy bajo. Si hay una relación entre esto. Entonces, si el nivel educativo también empieza a aumentar con el paso de los años y de las décadas, y también hay una concientización de la población, la fecundidad empieza a bajar. Pero vean cómo la mortalidad baja muy rápido porque la población empieza a cuidarse entre sí. Cuando hay un centro urbano, entre los mismos pobladores se cuidan y la evolución en la sensibilización es más lenta porque requiere escuela, porque requiere años de esfuerzo para que eso empiece a disminuir. Entonces, ¿qué pasa si la mortalidad baja, pero la fecundidad sigue siendo alta? Es decir, hay muchos nacimientos y ahora muere muy poca gente. ¿Qué pasa con el tamaño de la población? Pues empieza a crecer. Esta gráfica en color verde me está indicando el tamaño de la población. Vean cómo cuando la mortalidad bajó, pero la fecundidad sigue siendo alta, la población empieza a aumentar drásticamente y exponencialmente de tamaño. ¿Sale? Entonces, bueno, la fecundidad baja mucho más adelante y la mortalidad sigue bajando. ¿Cómo podemos también notar que la mortalidad sigue bajando? En otro indicador que es la esperanza de vida al nacer. ¿Cuál es la esperanza de vida al nacer en México? Ya estamos por arriba de los 70 años, siendo que hace no mucho tiempo, pues la gente, si bien le iba, superaba los 50 años. Ahora con el avance tecnológico, con la mejora en las condiciones de salud, el acceso a la salud, medicamentos, etcétera, nuestra esperanza de vida ha aumentado. Y aquí sí está segregado por sexo. Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida al nacer que los hombres. Eso lo podemos consultar en distintas fuentes. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, en México, ¿en qué parte de este modelo de transición demográfica nos encontramos? Regreso a la gráfica anterior.
esta fotografía, esta piececita de rompecabezas, pues correspondería más o menos, déjenme ver si le atino, a algo que se encuentra como por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, ¿qué indican los demógrafos? Los demógrafos establecen que la población en cualquier centro urbano tiene un comportamiento así, ¿no? Sube, llega a un máximo y después empieza a bajar y de ahí sí ya se establece. ¿Y qué población me queda en el futuro? La que corresponda con el desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible será la cantidad de habitantes que pueda soportar ese sitio. Si no hay recursos, si no hay una adecuada oferta de agua, entonces la población no va a seguir creciendo. Eso es importante entenderlo. Nosotros en México nos encontramos aquí, muy cercanos a ese punto máximo de población y después irá disminuyendo. Es decir, no llegaremos a ser más allá de unos 150 o 200 millones de habitantes en México, según lo que dicen los demógrafos. Inclusive a nivel mundial, se dice que en el año 2100 llegaremos al máximo de la población a nivel mundial histórico, en donde seremos 11 millones de habitantes. Pero lo curioso de esto es que las regiones del mundo que van a crecer no son las más desarrolladas se van a quedar con la misma cantidad de habitantes. Europa, 1.000 millones de habitantes. América, 1.000 millones de habitantes. Las regiones que van a crecer en mayor medida son las que se encuentran en menor desarrollo. El continente africano es el que va a crecer en mayor medida. ¿Saben? Y así llegaremos a ser 11 millones de habitantes y de ahí empezará a disminuir. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Pues eso también va en correlación con lo que acaba de decir, ¿no? Del nivel de educación. Sí, es correcto. O sea, bueno, esto que les estoy diciendo lo establecían los demógrafos antes de la pandemia. Habría que ver qué evolución, qué cambios ha habido en estas reflexiones después de lo que nos ocurrió en el 2020. Esto necesariamente se tuvo que mover. Les decía yo que hay un indicador que se llama nivel de reemplazo, no me acordaba del nombre, que para Latinoamérica vale 2.1. Cuando la fecundidad baje lo suficiente y alcance el nivel de reemplazo, es decir, lleguemos al 2.1, la población va a dejar de crecer. Hay países de Latinoamérica que ya alcanzaron el nivel de reemplazo y se puede notar que la población empieza a disminuir. Caso de Cuba. Caso de Cuba en donde la población ya no aumenta, ya no está aumentando. Y esto no obedece a cuestiones económicas, sino a un adecuado desarrollo intelectual, ¿no? Es decir, este país pues tiene un bloqueo económico, pero es de los países más desarrollados a nivel social. Manuel, adelante. Sí, bueno, lo único que quería nada más concretar con este nivel de reemplazo, que este nivel de reemplazo, dígase que correspondería a, yo lo anoté anteriormente como un estancamiento, pero hace ratito dijo usted, ingeniero, que estas nuevas generaciones que son poco predecibles, va de la mano con ese desarrollo sostenible. O sea, no, ¿cómo esta gráfica que es muy rara y que matemáticamente la tienen descrita, pero hasta la ecuación sería muy rara porque como usted lo dijo, es poco predecible, pues. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, el nivel de reemplazo correspondería que ya los recursos no son suficientes
o que ya también, ahorita me quedé dudando con esta calidad de educación que dice, no, ya no quiero, por mi educación ya no tengo que gastar más de lo que tengo que gastar, que ya no tengo que consumir más, que ya no tengo tengo que ser moderado, pero a la vez es una nueva población que va a tener los mismos problemas o las mismas circunstancias del pasado, o hasta pudieran ser peores, y que esto sería con lo de la poca predecibilidad del carácter humano, y que hasta pudiera ser una humanidad hasta menos humana. Eso es lo que pregunto. Sí, muy interesante el comentario, Manuel. Yo, la verdad, estoy convencido que las nuevas generaciones, yo lo he preguntado con mis alumnos, siempre que abordamos estos temas de análisis demográfico, y de pronto, oigan, ¿y ustedes, o sea, cuántos hijos pensarían tener, ¿no? Sin ser muy invasivos en la vida personal? Y muy pocos son los que levantan la mano y dicen, no, pues yo uno o dos, profesor. La mayoría indica que no quiere tener hijos. Entonces, yo creo que esto es pues es un paso natural de la evolución humana, en donde por el costo de vida que ya implican los centros urbanos, pues ese contexto también tiene que, o esto adereza esa decisión, ¿no? Si yo veo que las condiciones están complicadas, que el acceso a la salud se complica, que el tener vivienda es cada vez más caro, que los servicios son caros, que a veces nada más alcanza, pues para una persona, ¿no? O que una familia necesita tener más de un ingreso para poder vivir dignamente, pues eso también contribuye a estas decisiones que están teniendo las nuevas generaciones. Entonces, pues habría que reestudiar, porque esto lo estudiaron los demógrafos al inicio de este presente siglo, pero seguramente con esta nueva dinámica y las nuevas generaciones, pues habría que analizar cuál es la perspectiva del crecimiento poblacional en las regiones. ¿Y por qué es importante? Pues porque nosotros como ingenieros vamos a desarrollar la infraestructura para dar servicio en el futuro. Si yo me pongo a hacer una planta de tratamiento para 50 años, me interesa saber cuál es la cantidad de habitantes que voy a tener dentro de 50 años. Entonces necesito analizar toda esta dinámica poblacional, pero que, insisto, cada vez es menos predecible. ¿Por qué? Porque la población cada vez tiene cambios más cercanos. Antes, a mediados del siglo anterior, era muy fácil poder predecir qué pasará entre la década de los 50 y los 60, ¿no? Se proyecta matemáticamente. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué va a pasar, profesor, en el 2035? No me atrevo yo a hacer una proyección de población, porque no sé si van a haber más pandemias, migraciones, entre otras cuestiones, ¿no? Estos temas siempre espantan a mis alumnos, pero es la realidad y hay que entenderlo. Bueno, hemos llegado al fin de esta tercera sesión. Yo les agradezco muchísimo la atención, las respuestas, la dinámica, y pues yo me quedo abierto a volver a participar con el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles, y abordamos alguna otra temática interesante y nos ponemos a discutir. La verdad es que esto es muy enriquecedor para mí mismo también, el retomar estos temas, analizarlos, platicarlos, es muy nutritivo. No sé si alguien tenga algún comentario para un cierre, algún comentario final, y si no, pues con eso lo dejamos, Alder. Con gusto, les voy a dejar en el chat, lo voy a escribir, mi correo electrónico, cristian.gonzalez@ingeniería.unam.edu. Yo me encuentro en el cubículo R209,
de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la FI de la UNAM. Con todo gusto los espero por acá cuando tengan alguna duda, algún proyecto relacionado con los sistemas hidráulicos urbanos, cuenten conmigo en todo momento. Muchas Si no hay gracias. más. Sí, David, adelante. Nada, solo quería agradecerle, muchísimas gracias por por proporcionar sus datos, su tiempo y por las clases, bueno, en general por estas 3 sesiones fueron muy fructíferas, al menos para mí. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, David. Ingeniero Galde, adelante. ¿Qué tal, profesor? Bueno, yo le quería preguntar, ¿qué clases está impartiendo? ¿En licenciatura o en posgrado? ¿Me repites la pregunta? Se cortó un poco. Ajá, que usted está dando clases en posgrado o en licenciatura. Bueno, me han invitado a 2 programas educativos, a Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería a nivel licenciatura y también en Ingeniería Ambiental a nivel licenciatura. Y también imparto clases en la especialización en Ingeniería Sanitaria y en la maestría en Ingeniería Ambiental, aquí en la Facultad de Ingeniería. De acuerdo, muchas gracias. Por ahí nos vemos. Muy bien, por Gracias. acá nos vemos. No aparecieron sus datos en el chat, o si los puede poner en el WhatsApp. A ver, eso lo dice Manuel. No tengo yo acceso al grupo de WhatsApp, pero estoy seguro que Alder, si es que todavía anda por ahí, se los puede compartir. Yo no tengo ningún problema. Ustedes pueden tener mi teléfono y ya les puse aquí en el chat mi correo electrónico. Alder, ¿algunas palabras? Aquí ando, aquí ando. Bueno, pues primero que nada, profesor, de parte del Colegio de Ingenieros, del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, le queremos agradecer demasiado su participación y esperamos seguir trabajando con usted. A los compañeros que estuvieron presentes, les agradecemos igualmente su participación y su atención y su entusiasmo para participar. En unos momentos más, en el grupo de WhatsApp, les compartiré tanto los datos del profesor como la asistencia del día de hoy. Asimismo, se les enviará una breve actividad para verificar sus conocimientos y una vez que se tenga calificada la actividad y que se chequen las asistencias, se les empezará a hacer llegar los reconocimientos por haber participado en este curso. Muy bien, gracias, Alder. Bueno, pues espero comentarios, espero su visita en algún momento. Cuenten conmigo para dirección de alguna tesis, para resolver algún proyecto, alguna asesoría en general. Aquí estoy para servirles. Cuídense mucho, me dio gusto conocerles y nos vemos muy pronto. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.